Tenemos en el Partido Popular de Ceuta el enorme honor de que nos acompañe hoy aquí un compañero diputado por Almería, Rafael Hernando, pero que realmente no es simplemente un diputado, sino que es historia viva del Partido Popular, ¿no? Un parlamentario con una amplísima experiencia, tanto en el Congreso como en el Senado. Y bueno, realmente es para nosotros eso un enorme orgullo. Ahora mismo es portavoz adjunto dentro de nuestro grupo en el Congreso. Además es el portavoz en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, a la que yo también pertenezco como vocal, ¿no? Y, en fin, en este inicio de la campaña de las elecciones europeas, pues viene a reforzar, desde luego, nuestra candidatura, y el objetivo de la rueda de prensa es la presentación de una iniciativa parlamentaria, una proposición no de ley que va a registrar y que va a impulsar nuestro partido en beneficio directo de la ciudad de Ceuta, aparte de, evidentemente, comentar las circunstancias del inicio de la campaña europea y de la importancia que tienen estas elecciones y la ocasión que supone para que todos los españoles por fin expresen su opinión sobre lo que ha ido ocurriendo en nuestro país desde las elecciones del 13 de julio, porque hemos tenido elecciones gallegas, elecciones vascas, elecciones catalanas, pero ahora, por primera vez desde el 13 de julio, podemos escuchar la voz de todos los españoles y además en un distrito único, porque es el formato de las elecciones europeas, de modo que cada voto cuenta. No es como en las elecciones nacionales donde la circunscripción electoral es la provincia y, por lo tanto, lo que saque el partido que queda en segunda posición, pues los restos que queden no se suman a otros votos en otras provincias, ¿no? Sino simplemente se pierde. Eso pasa en el formato de las elecciones generales, pero no en las europeas, donde cada voto cuenta y todos se suman. Y, por tanto, es muy importante para nosotros el conseguir el apoyo mayoritario de la ciudadanía y que de esa manera pues expresen cuál es su opinión de la situación política actual que se vive en España. Pero bueno, me voy a centrar en la PNL, ¿no? Y porque realmente el protagonista aquí es Rafael, que más que presentarle yo a él tendría que ser al contrario, porque verdaderamente él es la persona archiconocida dentro de nuestro partido. Bueno, la proposición no de ley que nosotros hemos presentado en el Congreso de los Diputados, que vamos a tramitar, tiene que ver con una promesa del Gobierno que está recogida en el Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico de Ceuta, pero que a día de hoy pues todavía no se ha plasmado en nada después de más de un año. Incluso yo presenté una pregunta por escrito y la respuesta fue poco más o menos que se ha constituido un grupo de trabajo y sí, se han reunido varias veces, lo están estudiando, lo están mirando, pero no se ha hecho nada. Y la temática es el favorecer, el facilitar la conectividad en el transporte marítimo que necesita nuestra ciudad para que de una vez por todas pueda despegar el sector turístico. Lo hemos dicho una y mil veces que nuestra ciudad tiene encantos, atractivos, patrimonio cultural más que suficiente como para el recibir las visitas de nuestros compatriotas y de turistas de cualquier parte del mundo para conocerlas, ¿no? Y porque es una sensación generalizada que cuando cualquier persona que no ha pisado Ceuta llega aquí se suele marchar encantada. Y también es verdad porque vienen con las expectativas generalmente bajas, pero la sorpresa suele ser muy agradable y suelen irse diciendo ¿cómo no he venido yo aquí nunca antes? Y todos sabemos que al igual que los residentes gozamos de una justa bonificación del 75% para no sentirnos aislados y mantener por lo tanto la facilidad de transporte con el resto del territorio nacional, con la península, para el que no es residente los precios del transporte marítimo siguen siendo tremendamente elevados, y más en el caso de que se trate de una familia o que quieran pasar un automóvil. Hasta ahora, desde la ciudad autónoma de Ceuta se ha intentado combatir esta situación con
con diferentes campañas desde el ámbito de turismo, campañas que, bueno, que lógicamente han tenido un recorrido corto porque estaban limitadas a la dotación presupuestaria y que además estaban ajustadas a determinados periodos normalmente vacacionales, ¿no? Campañas que se han gestionado desde servicios turísticos de Ceuta. Ahora, pues recientemente también se ha presentado un tema que, bueno, es muy positivo. Ahí hay que reconocer que el dinero ha venido de la Administración del Estado, ¿no?, de la Secretaría General de Comercio, y que ha sido una de las modalidades de vaibono, que es el vaibono turístico, y que va a permitir también el que, pues mientras dure la partida presupuestaria, que puedan viajar a Ceuta, llegar a Ceuta los residentes a un precio asequible, ¿no? Creo recordar que se hablaba de 16 o 18 euros del billete de ida y vuelta, ¿no?, si no me equivoco. Bueno, lo que nosotros planteamos es que esto no sea simplemente una medida puntual que se acomete o bien con fondos de la propia Ciudad Autónoma de Ceuta desde servicios turísticos, o bueno, esta iniciativa que sí que ha venido con la colaboración también de las organizaciones empresariales, ¿no?, de la Cámara de Comercio. Lo que planteamos es que dependiendo del Ministerio de Transportes, tenemos la Dirección General de la Marina Mercante, que saca periódicamente un contrato de servicio público para la línea marítima del Estrecho Algeciras-Ceuta. Y ese contrato debe ser mejorado. El contrato que todos sabemos ahora mismo ostenta la compañía Balearia, que ahora mismo finalizaría el 1 de julio de 2025, porque lo van a prorrogar ahora. Es un contrato en el cual el Estado invierte pues apenas 1.269.000 euros anuales. O sea, dentro de lo que es el presupuesto general del Estado, pues como dice nuestro presidente Viva, pues es una gota en el mar del océano, ¿no? O sea, no supone prácticamente nada. Y en ese pliego, en esas condiciones, ya se topan los precios, marcando unos máximos en cuanto al billete de ida, de vuelta y al paso al automóvil. Pero aún así siguen resultando demasiado elevados, porque luego hay que sumarle impuestos, tasas portuarias, y al final todos sabemos que una familia que quiera venir, una familia padre, madre y un par de hijos que quiera venir a Ceuta el fin de semana, y es solamente, salvo que se acoja a alguna de estas ofertas puntuales, ya la broma le va a salir pues cerca de los 300 euros, ¿no? Y con lo cual es imposible que nosotros desarrollemos esa capacidad turística. Por tanto, ¿qué es lo que planteamos en la proposición no de ley? Que se mejoren las condiciones de ese contrato, que simplemente en vez de dedicarle 1.200.000 y pico al año, que no es nada, simplemente añadiéndole, pues duplicándolo o sumándole 2 millones de euros más, se podría marcar a la compañía adjudicataria la obligación de topar esos precios a la mitad o menos, teniendo en cuenta que conocemos la experiencia de que cuando se han hecho las promociones de servicios turísticos de Ceuta, las otras compañías han igualado el precio, y eso quiere decir que no pierden dinero. Pues claro, no van a ir, cada uno hace las rotaciones en una hora determinada, y si lo pueden aguantar, quiere decir que no es tampoco un despropósito, y que por lo tanto lo que estamos sufriendo nosotros es unas condiciones que deberían ser de libre mercado, pero que en la práctica vienen a suponer casi un oligopolio que estrangula bueno, la comunicación, el recibir sobre todo, ¿no?, las visitas de no residentes a nuestra ciudad. Entonces, esta era la medida que queríamos anunciar, ¿no? Y bueno, y aparte de eso, comentar evidentemente las circunstancias del inicio de las europeas. Es fundamental la participación por todo lo que nos jugamos en Europa. En general, para la inmensa mayoría de nuestros ciudadanos, ¿no?, como se demostró en el Eurobarómetro del otoño de 2023, pues la mayoría de los españoles conocen un poco o muy poco de cómo funcionan las instituciones europeas. Y sí, les suena que hay por ahí algo que se llama Comisión Europea, una señora que
von der Leyen, que hay por ahí, pues bueno, que sí, un Consejo de Ministros que se reúnen, que es verdad que hay un Parlamento, que hay unos jueces europeos, pero no saben ni cómo se eligen, ni cómo se renuevan, ni cómo funcionan, ni cómo afectan realmente luego a nuestra vida diaria. Y es mucho lo que está en juego, porque las directivas europeas luego condicionan la acción de gobierno de todos los gobiernos nacionales, que inspiran su legislación en lo que sale de Europa, ¿eh? Y por lo tanto, el que el Partido Popular consiga un gran resultado reforzará al Partido Popular Europeo y hará que pues, se marquen unas líneas políticas dentro de nuestros principios y de nuestros valores, y por eso es fundamental la participación. Luego, todos sabemos que al final las elecciones europeas en cada país tienen su lectura digamos, en fase nacional, ¿no? Y es verdad que en nuestro país pues ha llegado la hora de escuchar al conjunto de los españoles después de casi un año, ¿no?, de este nuevo gobierno de Pedro Sánchez, en una legislatura imposible en la cual no es la primera vez que el partido más votado pues no forma gobierno, gracias al proceso de investidura en el cual pues el señor Pedro Sánchez ha conseguido el apoyo de diferentes fuerzas muy dispares y con las cuales no comparte, con algunas de ellas no comparte nada desde el punto de vista programático e ideológico, nada más que el interés de mantenerse en el poder, más, bueno, el beneficio de, en el caso del PNV, de mantenerse en el poder en el País Vasco, y no digamos ya en el caso de Junts, ¿no?, es decir, de conseguir pues la investidura a cambio de la impunidad, cosa que nosotros hemos denunciado una y otra vez como una forma de corrupción política absolutamente infame. Pues por lo tanto es la hora en estas elecciones de que los españoles expresen si están de acuerdo con la amnistía, si están de acuerdo con este tipo de gobierno, en el que es absolutamente inestable, como se ha visto esta semana en el Parlamento, con la derrota parlamentaria de las iniciativas que vienen del Grupo Parlamentario Socialista o del propio gobierno, la retirada de una ley porque sabía que no iba a salir, ¿no?, esa situación de inestabilidad. Ahora es el momento que los españoles opinen otra vez y, además de votar en estas elecciones europeas, le den un claro y contundente no a Pedro Sánchez. Quiero decirles que para mí es un verdadero placer y un verdadero honor, además de estar acompañado por Javier, que es un gran parlamentario, como lo ha venido demostrando a lo largo de este tiempo, y hoy mismo en esta rueda de prensa, sino también por estar en esta gran ciudad, una ciudad muy española y muy europea, y por lo tanto una ciudad de la que esperamos que participe y se sienta española y europea participando en estas elecciones que son muy importantes para el conjunto del territorio nacional, pero muy importantes también para ciudades como Ceuta o como lo son Melilla. Hace pocos días estuve en Melilla, estábamos presentando una iniciativa e instando al Gobierno para que volviera a recuperar esa iniciativa que adoptó el Gobierno de José María Aznar con la desgravación del 20% de las cotizaciones a la Seguridad Social. Y quiero decirles que, como para mí no 50%, como para mí no es solo hablar mal del Gobierno, también cuando hace alguna cosa bien decirlo, pues yo estoy muy satisfecho de que haya hecho esto. Lo que deseo es que no sea solo para los contratos indefinidos, sino que abarque al conjunto de las personas que son contratadas. Yo me alegro que hayan hecho esto, es incompleto, solo llega hasta el 2026. Es dar curso a una iniciativa que ya había aprobado el Senado hace un año, a iniciativa precisamente del Partido Popular, y que tiene que ver con una forma de compensar esa política de asfixia que desde hace tiempo viene haciendo el Gobierno de Marruecos frente a ciudades como Ceuta y Melilla, y que en algún momento ha contado con la estimable colaboración del Gobierno del señor Sánchez Castejón. Estamos viviendo un proceso político ciertamente insólito. Tenemos un Gobierno que perdió las elecciones y que por primera vez no aceptó su derrota y buscó mantenerse en el Gobierno alcanzando pactos con fuerzas que ideológicamente no tenían nada que ver con ellos. Con eso ha montado una mayoría,
pero como ya le dijimos en su momento, era una mayoría artificial y absolutamente coyuntural. Y lo hemos visto esta semana, como decía Javier. Presentaron una proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre prostitución que fue derrotada. Tuvieron que retirar la ley del suelo porque los señores de Sumar cambiaron de opinión y lo que habían aprobado y bendecido hacía 2 meses en Consejo de Ministros resulta que ahora, tras los resultados de las elecciones vascas y catalanas y su catastrófico resultado, eso no era posible en estos momentos, y en el que el futuro tampoco es ciertamente halagüeño, ¿no? Y ahora pues tenemos la oportunidad de mucha gente que se ha sentido pues, o ha visto cómo la propaganda del Partido Socialista no tenía nada que ver con su vida en la realidad, sobre todo en materia de protección social, en materia de economía. Para aquellos a los que la economía no les ha ido como un cohete, ¿verdad?, personal, pues tienen la oportunidad de, a través de su voto, manifestar si evidentemente a ellos la economía les va tan bien como a algunos miembros dicen del gobierno y especialmente al presidente del gobierno. Un presidente, por otra parte, acorralado por la corrupción política, que implica que todas las semanas tiene que comprar votos, Esta semana parece que no tenía suficiente dinero ni suficientemente rédito ni siquiera para comprar los de su propio gobierno, ¿verdad?, pero que va a tener que mantenerse en el futuro si quiere seguir así de la misma manera. Ya se lo han dicho desde Junts, ¿no?, a tanto la pieza. Bueno, España no puede permitirse un gobierno que esté a tanto la pieza, ¿no? España necesita un gobierno sólido, un gobierno estable, un gobierno que se ocupe de los problemas de los ciudadanos, no que se preocupen de los problemas de la señora Begoña Gómez, por mucho que el gobierno pretenda constituir o hacer de la mujer del presidente una institución, ni por supuesto de los problemas de corrupción del Partido Socialista, de eso que se llama la coldosfera, ¿no?, en el que están implicados 2 comunidades autónomas, incluyendo la presidenta del Congreso, el ministro de Política Territorial y otros 5 ministerios. Yo recuerdo que a nosotros en el 18 nos hicieron una moción de censura porque decían que el gobierno era muy corrupto en virtud de que había habido en un pueblo de Madrid, en Pozuelo, que unos señores, un señor alcalde, pues había hecho cuestiones poco afortunadas para financiar su campaña electoral, una carpa electoral. Eso eran 200.000 euros. Por eso se montó una moción de censura al gobierno y por eso se dijo que había un gobierno corrupto. ¿Y ahora en qué estamos? Ahora que vemos cómo toda una estructura del Partido Socialista se ha estado financiando con un señor que iba con una mochila cargada de billetes de 500 euros que pagaba en los hoteles los lujos del ministro de Fomento, que a su vez era secretario de organización del Partido Socialista. ¿Eso no es corrupción? Cuando se obtenían pingües comisiones con los contratos de las mascarillas en unos momentos en el que muchos españoles perdían su vida o se veían absolutamente agobiados. ¿Eso no tiene consecuencias? ¿Eso no es corrupción? ¿Dónde está la medida? Pero no es que solo sea un problema de corrupción institucional que compra votos o un problema de corrupción económica, es que tenemos un problema de corrupción política también que invade el conjunto del gobierno y que le ha llevado a una situación en la que nos encontramos en estos momentos y que es absolutamente insostenible. Los socios en los que se apoya el gobierno se han dado cuenta que apoyar al gobierno lo único que hace es, o sirve, es para masacrarles electoralmente. Ha pasado en Cataluña, donde Esquerra Republicana ha perdido 13 escaños, por eso esta semana no les ha apoyado en el Congreso. En el País Vasco, los que se han beneficiado del blanqueamiento del señor Sánchez, que en Cataluña fue Junts, ha sido Bildu, aquella gente que apoyaba a organizaciones terroristas que asesinaban a miembros del Partido Popular, a miembros del Partido Socialista, a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, también a militares o a ciudadanos absolutamente indefensos y víctimas de toda esa presión. Y luego, por otra parte, tenemos un gobierno o un presidente
que, como hemos visto el lunes en la Comisión de Seguridad Nacional, vive pendiente de un chantaje permanente al que le somete Pegasus, es decir, Marruecos. Y esto es un grave problema para Ceuta y es un grave problema para Melilla. Recordarán ustedes que cuando el señor Sánchez unilateralmente decidió cambiar su política sobre el Sáhara y reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara, nos dijo que esto lo que iba a permitir es descomprimir la situación de presión que en esos momentos vivía Ceuta y Melilla y que ya venía desde el momento del cierre de la aduana. Yo no he visto que haya mejorado la situación ni de Ceuta ni de Melilla respecto de Marruecos, al revés, hemos ido empeorando. Si en esos momentos ya se había cerrado la aduana, ahora tenemos graves problemas incluso con el tráfico de personas, con la circulación de personas y la circulación de mercancías. Por lo tanto, todo aquello era mentira. Tenemos un presidente que está cogido por Pegasus. Y esto es muy grave, porque la ministra de Defensa nos explicó el lunes que en la documentación o en los 3,5 gigas que le fue requisado a través del espionaje que tenía que hacer y que todo el mundo, incluso el Parlamento Europeo, apunta a Marruecos, no había datos que fueran información clasificada o información restringida, había información personal. Y este es el grave problema, que había información personal y que, por lo tanto, esa información o quien mantiene esa información tiene capacidad de chantaje sobre el señor Sánchez. El señor Sánchez tardó hasta 1 año en revelarle al pueblo español que le habían interceptado su teléfono, el de él, el del ministro del Interior y el de la ministra de Defensa. Y el lunes, encima, la ministra de Defensa tuvo la desfachatez de tan siquiera reconocer que también habían tenido intervenido el teléfono de la ministra de Asuntos Exteriores, porque como Marruecos pidió su cabeza y le dieron su cabeza a Marruecos, ahora ya la señora González Laya pertenece al pasado y ya no cuenta como parte del equipo. Este es el gobierno que tenemos, un gobierno muy cobarde, un gobierno que si tiene un problema entrega la cabeza de la directora del CNI o entrega la cabeza de la ministra de Asuntos Exteriores antes que asumir sus propias responsabilidades. Y ahora en estas elecciones, al conjunto de los ciudadanos españoles nos han dado la oportunidad de opinar. Y tenemos que opinar. Y yo insisto en una cosa muy importante. El señor Sánchez ha conseguido una cosa que en su día intentó Felipe González y que no consiguió Zapatero, y es crear una formación política que dividiera la centro-derecha. Eso se llama Vox. Vox es el burro de Troya del centro-derecha. Cada voto a Vox es un voto menos al PP y es un voto útil para el Partido Socialista y para el sanchismo. Y por lo tanto, yo lo que le pido a muchas personas que nos han votado en el pasado, que votaron al PP, que hicieron que el Partido Popular en Ceuta sacara un resultado extraordinario, que vuelvan a votar al Partido Popular, que lo hagan en estas elecciones y que lo hagan a través de un voto útil. Y el único voto útil, el voto que más teme el sanchismo, e incluyo en el sanchismo a Pedro Sánchez, a la señora Yolanda Díez, Sumar, Podemos, Esquerra Republicana, Bildu y todas sus conexiones o todos sus acláteres, es el voto al Partido Popular. Ese es el voto que más teme el sanchismo. Y por lo tanto, si alguien quiere o tiene en su cabeza castigar al señor Sánchez por lo que está haciendo, condenar su política, lo tiene muy fácil, no tiene más que ir a las urnas. Le han dado esta oportunidad, no se la ha dado gratis el señor Sánchez, nos la da Europa, y votar al Partido Popular. Si el Partido Popular gana estas elecciones, el señor Sánchez ya no nos podrá contar cuentos, sino que tendrá que hacer cuentas, y cuando eche cuentas y vea que cada semana o pasa por el aro, ya sea de los independentistas, ya sea de Bildu, ya sea del PNV, ya sea de Sumar o ya sea de Marruecos, o cae, pues tendrá que revisar
ciertamente qué es lo que hace, pero así evidentemente no podrá seguir. Por lo tanto, este voto es un voto muy importante, es algo más que unas elecciones europeas, es un voto plebiscitario, y no votar al PP es darle el voto al PSOE de forma directa o indirecta. Así que nada más, muchas gracias. Y por último, respecto de nuestra iniciativa, sí decirles una cosa. Me resulta insólito que el señor Sánchez no pueda encontrar 1 o 2 millones, que va a ser lo que le pedimos nosotros para esta iniciativa que permite hacer que no solo los ciudadanos de Ceuta vayan a la península, sino que los ciudadanos de la península podamos venir de una forma más fácil a Ceuta, y sin embargo haya encontrado 2.370 millones de euros para comprar acciones de Telefónica y colocar a su colega de tesis doctoral en el Consejo de Administración de Telefónica. Esto es una vergüenza, es una corrupción absolutamente institucionalizada. Si alguien hubiera hecho del PP lo que ha hecho el señor Sánchez, si alguien tuviera en su partido un caso de corrupción como el del señor Koldo, que afecta a su número 3, al cual han mandado al grupo mixto en el Congreso, si alguien del PP tuviera a su señora haciendo tráfico de influencias e investigada por los tribunales, y si alguien tuviera a un hermano que, recibiendo un sueldo público de una institución pública como la Diputación de Badajoz, declara el IRPF en Portugal, ya podrían ustedes imaginarse qué es lo que nos ocurriría a algunos portavoces. Pues no hay más que decir. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, alguna aclaración. Quiero preguntarle, a raíz de una de las reflexiones que usted ha hecho sobre si el PP gana estas elecciones, me gustaría saber si gana el PP estas elecciones, ¿estaría más cerca la convocatoria de elecciones generales? Sin duda. Yo creo que si el PP obtiene un buen resultado, las elecciones estarán mucho más cerca. Tenga usted en cuenta que en estos momentos ya todas las patas que utiliza el PSOE para mantenerse, eso que llamaban el gobierno progresista no existe. Y además saben que cada vez que apoyan al PSOE se desangran. Luego entonces se ha iniciado un proceso de disolución de ese presunto gobierno que no tiene mayoría. Pero si los ciudadanos dan una mayoría al Partido Popular en estas elecciones, si las ganamos, el discurso del gobierno socialista de que la economía va como una moto, de que vamos como un cohete, se le va a venir abajo. Y ya es muy difícil inventarse más cosas para montar un teatrillo de carácter personal, incluidos sus tendencias adolescentes a utilizar incluso el amor por su señora, ¿no? Que esto pues es una cosa insólita, ¿no? Pero que ha llegado hasta el punto de situar a su señora en el centro de la política internacional como un escándalo, ¿no? Pues yo creo que no se tomaría 5 días, seguramente ya se tomará un descanso definitivo. Ya no podría engañar más a los españoles.